Soy All Stars de domingo a martes a las 10:30 de la noche. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones. Miércoles 8 de septiembre, cielos despejados acá en la capital post lluvia. Pero vamos a comenzar, Roberto, con la presencia de efectivos de la Policía de Investigaciones en el ex Congreso en el contexto de las indagatorias por lo ocurrido con el convencional Rojas Vade. Sí, fueron 3 detectives de la BICRIM de la PDI de Santiago que fueron hasta el ex Congreso justamente para interrogar además a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y su vicepresidente Jaime Baza. Josefina de la Fuente ya la tenemos ahí en pantalla, que nos va a entregar los detalles de lo que fue esta visita de la PDI al ex Congreso Nacional. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hace algunos minutos solamente que salió entre una maraña de cables y cámaras los funcionarios de la Policía de Investigaciones que llegaron hoy día al ex Congreso Nacional en medio también de miradas sorprendidas de algunos convencionales que figuraban aquí en el ex Congreso, también trabajando en lo que tiene que ver con el reglamento propiamente tal que se vota el día de mañana. A las 11:30 llegaron aproximadamente entonces 3 funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones a reunirse con la mesa de la convención, en particular con el vicepresidente Jaime Baza y con la presidenta Elisa Loncón. ¿Qué es lo que vinieron a hacer? Básicamente vinieron a notificar que se había iniciado un proceso de investigación y que tenían que coordinar entonces una entrevista, una declaración por parte de la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, quienes están como testigos denunciantes en esta causa entonces que lleva el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Patricio Cooper, y que estaría investigando por el momento el delito de perjurio contra Rodrigo Rojas Vade, que ya sabemos mintió respecto a su diagnóstico de cáncer. ¿Cuándo va a hacer entonces esta diligencia, esta declaración por parte de la PDI con el vicepresidente Jaime Baza y la presidenta Elisa Loncón? Eso está por coordinarse y los equipos aquí de la mesa entonces van a ver cuál es el día más conveniente, el horario más conveniente. Se había dicho inicialmente que podía ser el día de mañana, pero es importante recordar que mañana es la votación en general del reglamento y probablemente todo el día jueves y quizás la mayor parte del día viernes se va a dedicar entonces a la votación de este instrumento que es bien importante en esta primera etapa de la Convención Constitucional, así que probablemente ya un poco más avanzado el día vamos a tener una hora de cuando se acordó entonces esta declaración por parte de Jaime Baza y Elisa Loncón. Esto porque ellos además el día lunes entregaron antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, ellos mismos hicieron una denuncia donde pusieron antecedentes a la Fiscalía respecto a esta declaración de patrimonio de intereses, donde el convencional Rodrigo Rojas Vade mintió diciendo que su deuda de 27 millones de pesos era por un tratamiento de quimioterapia. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respecto a estas diligencias. Es importante que se investiguen, dicen desde el Palacio de la Moneda, no solamente hacen referencia a esta declaración de patrimonio de intereses, sino que también a eventuales delitos de estafa, por ejemplo. Recordemos que él también se organizaba rifas a su nombre para ayudar a pagar entonces los tratamientos supuestamente de quimioterapia, y también escuchemos lo que dijo el director de la Policía de Investigaciones respecto a estas diligencias que ya comenzaron el día de hoy. Nosotros como gobierno somos respetuosos, por supuesto, de las investigaciones que hayan al respecto, pero sí un comentario general. Esto no es aparentemente solo una mentira puntual, sino que también corresponde a una estrategia de campaña y una estrategia para recaudar fondos y una estrategia para conseguir votos. Por lo tanto, me parece y nos parece como gobierno oportuno que se puedan hacer todas las investigaciones del caso para poder identificar cuál es el tipo de delito si es que lo hubiese, pero eso obviamente le corresponde a los tribunales y por supuesto a la Fiscalía la investigación. Responder que sí, efectivamente se recibió una orden de investigar para la Brigada de Investigación Criminal Santiago y se están iniciando las diligencias pertinentes conforme a las facultades, ¿cierto?, y a lo que se ha dispuesto en dicha orden de la Fiscalía. En los días anteriores la mesa de la convención había dicho que había que separar este tema, este escándalo de Rodrigo Rojas Vade. Por una parte estaba a nivel personal, donde por cierto que empatizaban con el dolor no solamente del convencional propiamente tal, sino que de su familia, de quienes confiaron en él, de los propios convencionales, y otra parte tenía que ver con el lado más bien institucional, donde no se iban a hacer defensas corporativas y por tanto iban a poner todos los antecedentes a disposición de la justicia para ver eventuales responsabilidades civiles o penales. Yo les decía que algunos convencionales estaban aquí en el ex Congreso Nacional, bastante
bastante estupefactos algunos respecto a lo que estaba ocurriendo en esta mañana bien acontecida. Había muchos medios de comunicación y por tanto se veía harto desorden. Algunos decían que consideraban innecesario que viniera la Policía de Investigaciones hasta aquí, hasta el ex Congreso Nacional, que trajeran hasta este lugar todo el escándalo de Rodrigo Rojas Vade, que quizás se podía haber hecho esta notificación en otro lugar. También conversamos, por ejemplo, con Elsa Labraña, que también lamentó, por cierto, esta mentira de Rodrigo Rojas Vade. Ella decía que considera que Rodrigo Rojas no debería venir al Pleno el día de mañana, al menos sí el del día viernes, y dijo que lo que había hecho ella consideraba que era perverso, pero también dijo que quizás el caso de Rodrigo Rojas podía ser un síntoma de un sistema que le entrega los derechos sociales, como el derecho a la salud, por ejemplo, a un sistema neoliberal. Eso era lo que decía Elsa Labraña. Otros convencionales creen que Rodrigo Rojas, porque está todavía habilitado como convencional y no ha presentado su renuncia, solamente a la vicepresidencia, pero no a su cargo como convencional, algo que por cierto no se puede hacer si es que no es por una enfermedad inhabilitante, decían que como no había renunciado, entonces tenía que seguir viniendo al Pleno, por ejemplo, el día de mañana, porque tenía que cumplir con su labor de convencional. Escuchemos las distintas reacciones entonces que se produjeron aquí en el ex Congreso Nacional por parte de los convencionales que presenciaron la entrada de la llegada de los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Lo que tiene Rodrigo es un síntoma, pero no es un síntoma propio de él. Es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud. Mientras este sistema no cambie, van a haber muchos Rodrigo Rojas. Van a haber muchas personas que en este momento están viviendo ese mismo síntoma. Pero Elsa, Rodrigo Rojas dijo que él no tiene cáncer. Pero tiene otra enfermedad. Creo que lo que él hizo fue terrible, malo, incluso perverso. El tema es que no es algo ajeno a muchas personas que están en una situación similar. Bueno, yo imagino que las cosas que están dentro de lo que debe ocurrir está correcto. Me imagino que aquí, mira, yo creo que aquí no hay nadie que tenga algo que no pueda explicar. Siempre ellos tienen que venir cuando se presentan situaciones ante una fiscalía, vienen todos estos procesos y me parece que es lo que corresponde. Claramente es un hecho grave, claramente esto tiene que esclarecerse porque nosotros, nuestro objetivo principal es continuar con el trabajo de la convención, pero que lo que aquí ha ocurrido, por favor, no somos 155 constituyentes, somos 155 convencionales. Tienen que investigar, pero que hayan venido para acá y hacer ese show, yo no lo comparto. Están viendo el tema de que no afecte psicológicamente, de que la gente diga qué están haciendo, no están haciendo su trabajo, cuando nosotros hemos dado la vida con esto. Hemos trabajado 24/7, entonces el demostrar lo contrario, si alguien cae, somos seres humanos, así lo que pasó con Rodrigo, él tiene que asumir su responsabilidad, pero el resto de nosotros, de que hagan esta parafernalia para que demostrar a la gente que nosotros no estamos haciendo nada, eso no lo comparto. José, quería primero dar el detalle, porque creo que no mucha gente lo entiende, en qué consiste el perjurio, porque justamente los detectives de la PDI acudieron hoy al ex Congreso porque están investigando si se configura este delito de perjurio. Acá lo voy a leer textual. El delito de perjurio es hacer una declaración falsa o engañosa a sabiendas y bajo juramento, o también firmar un documento legal que usted sabe que es falso o engañoso. Por esto mismo se lo está investigando a Rodrigo Rojas Vade. Por ejemplo, bueno, el perjurio es un crimen muy serio, puesto que el sistema legal depende de su confianza y credibilidad. Es justamente la figura legal que se ha encontrado para poder investigar el tema, la polémica de Rojas Vade. José, te quería preguntar, acá varios convencionales dicen que él tiene que asumir su responsabilidad, pero ¿ya se esboza más o menos cuál podría ser el mecanismo para sancionar o suspender de sus funciones a Rodrigo Rojas? No, la verdad que no, todavía no se entrega el informe jurídico que pidieron por parte de la mesa de la convención para ver cuáles son las posibles salidas. Se mantienen las mismas hipótesis, que es prácticamente muy difícil renunciar de manera, si es que no tiene otra causa que esta enfermedad inhabilitante, porque el reglamento, si bien trata de normar ciertos vacíos, como por ejemplo el tema de reemplazo o quién califica la salida del convencional, eso tendría que tener, dicen algunos expertos, una reforma constitucional. Así que por esa parte todavía están esperando el informe jurídico. Dicen que lo que tiene que
que decir algo la convención tiene que ver con el tema más bien ético, y por eso que mañana, cuando se aprueben los reglamentos, probablemente el reglamento de ética va a ser el primero que va a estar en tabla para su deliberación, para su votación y eventual aprobación general, porque ahí es donde puede pronunciarse la convención, y por eso que la arista más bien penal, ellos están colaborando activamente y ágilmente, y por eso van a prestar declaración lo antes posible. Ellos dicen que van a colaborar todo lo que puedan en esa área para que lo que no tiene que ver con la convención básicamente quede en manos de la Fiscalía. Viviana. Sí, José, entiendo que esa indagatoria tiene que ver sobre todo con su declaración de patrimonio. Es por esa razón que la Policía de Investigaciones también llega en el día de hoy a la convención. Pero ayer tú nos decías y tuviste la posibilidad de conversar con la presidenta, con Elisa Loncón, que no habían tenido contacto con él, que no habían podido saber en qué condiciones estaba luego de reconocer que no padecía de cáncer. ¿Hay alguna información distinta hoy, sobre todo de su grupo más cercano? Tú decías que muchos estaban bastante choqueados con esta noticia. ¿Hay algún reporte de dónde está, si se va a presentar, si ha tenido comunicación con otros constituyentes? Sí, ha tenido comunicación con otros constituyentes, poca comunicación, pero lo que han dicho sus compañeros es que algunos sí han podido comunicarse con él y que está bien afectado en lo emocional, pero que está acompañado. Algunos dicen también que probablemente él no va a venir el día de mañana ni tampoco el día viernes al pleno de la Convención Constitucional. No se sabe si va a venir las próximas semanas, pero por ahora él va a mantener silencio. Además, se preguntaba si es que iba a hacer alguna entrevista, alguna declaración pública, y decían que ahora con la investigación de la Fiscalía, en caso que tenga la voluntad de hacerlo, se podría complicar un poco más porque tiene que ver cuáles podrían ser las eventuales implicancias legales o asesorarse bien antes de entregar una entrevista. Respecto a la mesa, sí, la mesa de la convención ya se ha comunicado con Rodrigo Rojas. Había una encargada de la mesa ampliada que era el enlace con Rodrigo Rojas. Ayer la presidenta Loncón dijo que no se habían comunicado, pero fuera de micrófono obtuvimos la información que finalmente se habían podido comunicar, no mucho, no de manera extensa, pero habían tomado contacto con Rodrigo Rojas Bade. Pero José, el Rodrigo Rojas no va a la convención, es decir, está ausente de la convención. ¿Qué pasa cuando hay que votar ciertas mociones, iniciativas? ¿No se cuenta con su voto? ¿Hay algún reglamento? Bueno, el reglamento de la convención todavía no está aprobado, pero ¿qué pasa con el hecho de que él no esté ahí, que esté ausente, que no pueda votar? Bueno, simplemente no se cuenta en la lista de asistencia, no es la primera vez que algún convencional falta. Es importante también ver qué es lo que va a pasar en el futuro, porque si es que, por ejemplo, de facto deja de venir, él sigue recibiendo un salario, es algo que hay que considerar. Todo lo que tiene que ver con la asistencia, el tipo de sanciones a eso, licencias, etcétera, tendrían que quedar consignados en un reglamento, y como tú bien decías, todavía no existe ese reglamento. Se va a votar en general el día de mañana, pero probablemente simplemente no se contaría su voto. Ahora, si por ejemplo Rodrigo Rojas renunciara a la convención, hagamos que él sale, finalmente se califica eso, el quórum se mantiene igual, por ejemplo, el de los 2/3. Eso es algo importante porque no se modifica si es que son 154 convencionales, por ejemplo, quedaría todavía en los 103 que se necesitan. Bien, bien, José. Muchas gracias por la información. En cualquier momento volvemos contigo. Vamos a otra información de otra índole, podríamos decir. Un asalto en Curacaví. Tenemos más detalles respecto a lo ocurrido. Max Frick nos cuenta. Hola, muy buenas tardes. Sí, un asalto realmente de terror el que vivió la familia de un agricultor en el sector de La Gial, un camino por la Cuesta Barriga en Curacaví, en el cual aproximadamente ayer cerca de las 9 de la noche, 4 sujetos cortaron con pinzas una reja perimetral de esta parcela ubicada en este sector e ingresaron con armas de fuego intimidando a la esposa de este agricultor y también a su hija de 10 años. Él dice que cuando salió del baño intentó tomar una escopeta que tenía en el interior de su hogar, pero ya era demasiado tarde, su familia estaba maniatada, estaban todos intimidados con armas de fuego, así que decidió cooperar con este asalto. Registraron toda su casa y tras robar dinero en efectivo de su propia cosecha, él dijo que lo lamentó mucho porque hace poco había realizado la última venta de la cosecha y por lo tanto él creía que hay un dato de parte de alguna persona que lo conoce y que informó a estos delincuentes que él tenía dinero en efectivo al interior de su hogar producto de esta venta de una cosecha de papas. Además, se llevaron computadores, televisores, celulares, todo lo que encontraron
encontraron en 2 vehículos de las propias víctimas, ya que estos delincuentes llegaron a pie. En total esta persona avalúa el robo en 60 millones de pesos, pero dice que eso se puede recuperar, que la verdad el dinero es lo que menos le importa. Lo que le importa hoy es la seguridad y la tranquilidad de su familia, porque dice que su hija de 10 años y su esposa están tremendamente traumadas con este robo que vivieron, con la violencia de los sujetos que en todo momento los amenazaban con estas armas de fuego y revisaron toda la casa para posteriormente huir de este lugar con los 2 vehículos de las víctimas. Se ve incluso en unas imágenes de cámaras de seguridad cuando escapan con estas 2 camionetas en dirección desconocida. Después Carabineros, con el peritaje que realizó en el lugar, se pudo percatar que los stacks de las 2 camionetas habían marcado su última salida en un pórtico de Quilicura, en la autopista Costanera Norte. Así que por ese sector se está orientando ya la investigación de la CIP de Carabineros de la comisaría de Curacaví. Vamos a escuchar a este agricultor víctima de este violento robo, que espera tener un poco más de seguridad en este sector, porque dice que están muy abandonados en temas de seguridad, sobre todo tras este violento asalto que sufrió junto a su familia. Escuchemos sus declaraciones. Y se van dando los datos, al final llegan a uno. Entonces, aquí en el campo, quien hace algo está cosechando, se sale al tiro y se corren los rumores que Julano está cosechando. Y sacan la película, le ponen más plata de la que hace uno, entonces ahí llegan los delincuentes. Y ahí siento los gritos de la señora y me di cuenta al tiro. Quise salir por la ventana, pero la traían a ella, así que no. ¿Le traían intimidad? Sí. Sí. ¿Con un arma? Sí, con arma de fuego, pistola automática, escopeta recortada. Yo creo que eso es que los 60 millones de pesos. Sí, porque llevaron el efectivo también. Entonces, no hemos sacado bien la cuenta, pero sellaron todo. A mí me dejaron todas las chaquetas nuevas, todo sellaron, todo. Claro, lo principal que decía este agricultor es la sensación de inseguridad que les queda dentro de su propio hogar, una parcela que está en un lugar realmente paradisíaco, a la orilla de un cerro, en un lugar realmente precioso, pero hoy en día no sabe si se puede quedar ahí, porque dice que se cambió y hace muy poco, hace solamente 5 años, ha sido siempre del sector de Curacaví, pero este violento asalto deja a él y a su familia tremendamente consternados con esta inseguridad de no saber si esto se va a volver a repetir, y él no quiere volver a pasar por este violento robo o un robo similar junto a su familia, porque incluso nos comentaba que lo que más temía era que durante el asalto llegara su hijo, que andaba fuera de la casa, y que se pudiera ocasionar una tragedia, porque él decía, si viene mi hijo probablemente nos va a querer defender y se podría haber generado un conflicto realmente más grande. Así que por lo menos él agradece que no resultó nadie lesionado en su casa, sí espera de la justicia de esta investigación que va a realizar Carabineros junto con la Fiscalía Metropolitana Occidente, que se dé con los autores de este violento atraco. Vamos a cambiar ahora de información y nos vamos a ir al sector sur de la capital, porque tras 2 violentos robos de una banda que se dedicaba a los abordazos y también a los robos de locales comerciales, la Viro Sur, la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, logró detener a una mujer que participaba en esta banda. ¿Cómo se logra esta detención? Se ven en las imágenes lo violentos que actúan estos sujetos, primero al ingresar a un mall chino en la comuna de La Granja en el mes de diciembre del año pasado. Bueno, con esta información se empiezan a recabar casos similares en el sector sur de la capital de robos con intimidación, en donde había participado esta mujer que tiene una mochila muy característica y que después sería además encontrada en su hogar tras ser detenida. Se empiezan a investigar estos robos y se da cuenta que esta banda no solamente asaltaba estos locales, sino que realizaba abordazos. Habían realizado uno 2 días antes a una mujer en la comuna de La Florida, y en esa oportunidad una motocicleta en la cual se desplazaban para cometer estos robos quedó en pan en este sector. Por lo tanto, asaltaron a esta mujer y debieron escapar a pie. Bueno, esta motocicleta fue clave para la investigación, porque si bien no pertenecía a estas personas, sí era de propiedad de un conocido de ellos, que finalmente terminó entregando la información para ubicar a esta pareja de asaltantes. Vamos a escuchar lo que dijo la Policía de Investigaciones luego de detener a esta mujer que participaba en esta banda. Se le encontró una mochila, la pistola de fogueo con la que intimidaban a las víctimas, y también otras especies producto de los robos, en el cual incluso en uno de ellos, en este mall chino, robaron cerca de 700.000 pesos en especies. Escuchemos. Lo interesante de esta investigación es que al momento de huir del local comercial, una de las motocicletas que se transportaban estas personas tuvo un problema mecánico y quedó abandonada en el lugar.
A raíz de lo anterior, oficiales de esta brigada iniciaron una investigación relacionada con la motocicleta, estableciendo la identidad de las dos personas, un hombre y una mujer, que se transportaban en ella. A través de un análisis criminal, logramos establecer que esa misma motocicleta, 2 días antes, había cometido el delito de robo con violencia, modalidad abordazo. Bueno, una importante investigación que permite sacar de las calles a esta peligrosa banda que comete delitos contra lo más preciado que tiene nuestra legislación jurídica, que son las personas. En este caso, cometían violentos robos con intimidación, así que por lo menos una banda peligrosísima que está menos, ya está fuera de las calles, así que ahora solo esperar el control de detención en donde probablemente se va a solicitar la prisión preventiva de estos sujetos. Perfecto, gracias por el reporte, Max, que estés muy bien. Gracias, Max. Vamos a hablar ahora, Vivi, de inflación. Superando las expectativas del mercado, el INE informó que el IPC de agosto marcó un alza del 0.4%. El aumento en el precio de la carne de vacuno y el gas impulsó este incremento. Tomamos contacto ahora con María Luisa Carrión, que nos tiene todos los detalles. María Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Claro, esta mañana el INE dio a conocer el índice de precios al consumidor de agosto, que registró una variación mensual de un 0,4%. Entre algunos elementos que destaca la institución están el alza de las viviendas y servicios básicos, de restaurantes y hoteles, y la disminución de bebidas alcohólicas y el tabaco. Entre algunos productos que llaman la atención, sobre todo por el mes en el que estamos, están el alza en el precio de la carne y la baja en el precio de las paltas, que agradecen los consumidores de ese producto. También destaca el aumento del gas licuado, que aumentó mensualmente un 4,1%, y el automóvil nuevo, que registró un alza de un 1%. Antes de ver con más detalles cómo vino el IPC de agosto, vamos a pasar a escuchar en primera instancia las declaraciones del gobierno. Hoy conocimos el IPC de agosto, el cual registró un alza de un 0,4% mensual. Y eso significa que acumula un 3,2% en el año y un 4,8% en 12 meses. Más de la mitad de este aumento en el mes se explicó por alzas en los precios de la vivienda, servicios básicos, restaurantes y hoteles. ¿Qué bajó? Los precios de la división salud, bebidas alcohólicas, tabaco y comunicaciones. Respecto de los alimentos, que es muy importante para todos, estos subieron un 0,1% mensual, y se destacó en esta alza de precios la carne de vacuno y las bajas en los precios de las bebidas gaseosas y palta, por ejemplo. Es importante hacer notar que hay ciertos bienes y servicios cuyos precios han subido por problemas en la cadena logística internacional. Un ejemplo de esto son los automóviles. Ahí escuchábamos entonces la postura del Ejecutivo, pero claro, hay elementos que llaman la atención y que ya se comienzan a notar en el bolsillo de las personas, sobre todo acá en la Vega Central, donde nos encontramos y que estuvimos recorriendo durante esta mañana. Una de ellas es el aumento en el precio de la carne, sobre todo la de vacuno, que presentó un aumento mensual de un 2,9%. Los consumidores dicen que ya lo venían notando, el aumento en el precio de la carne de vacuno hace algunos días, incluso hace algunas semanas, y los vendedores hacen el punto que conforme más nos acerquemos a fiestas patrias, puede que la carne siga aumentando un poco más del precio en el que está ahora. Claro, los consumidores ya lo sienten en el bolsillo, y pasamos a escuchar precisamente en primera instancia sus declaraciones. Está todo muy caro. Sí, está 30% más por lo menos. La veo el mismo precio yo. ¿El mismo precio desde cuándo? Que del mes pasado que vinimos a comprar la veo al mismo precio. Sí, la verdad es que para el mes de finales de agosto ya empezó a subir un poco más la carne. Por lo general era para la última quincena de septiembre, pero desde agosto ha estado subiendo ya un poco ya. Y al otro lado de la moneda está el precio de la palta, que también estuvimos recorriendo algunos locales acá en la Vega Central durante esta mañana. Este producto registró una disminución mensual de un 7,5%, algo que agradecen los amantes de la palta, porque se ha notado en los bolsillos que ha bajado, incluso se comercializa a 2.500 y en algunos lugares lo hemos visto a 2.000 pesos el kilo. Acá hay varios factores a considerar, lo han dicho los propios vendedores de paltas. Primero, porque se está vendiendo mucha palta
peruana, que es más barata. Agradecen eso los consumidores, pero también hacen notar que la diferencia con la calidad de la palta chilena se nota, pero que se compensa en algo por los precios más bajos. ¿Qué podría ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses? Es que si el aumento en la producción de palta nacional es mucha, los precios se podrían mantener y no subir tanto, pero si hay poca producción de palta nacional, algunos nos han dicho acá desde La Vega, este precio podría ser más alto. Escuchemos precisamente las declaraciones de algunas personas que estaban comprando palta durante esta mañana y de algunos locatarios. Mucho ha bajado, hija, porque yo la he comprado hasta 5.000 pesos. Pero este es mi casero, siempre vengo aquí. Porque uno se va a la confianza y que uno a veces compra barata, pero dentro está mala. Sí, están más baratas porque no son chilenas, pero están más económicas. Y ha bajado la palta, sobre todo esta que es peruana, pero de la buena, pero ha bajado a alto. Esta palta la tuvimos hasta 4.008, 5.002, pero ahora ha bajado a alta. Mientras más barato, más se vende. Y la palta chilena cuando salga va a salir cara, porque ya no va a estar la palta de exportación que es peruana aquí en Chile. Preocupación entonces por el precio de la carne de vacuno, que presentó un aumento de un 2,9%, sobre todo pensando que estamos en septiembre y que se acercan las fiestas patrias, pero también un respiro sobre todo para los amantes de la palta, que registró una disminución de un 7,5%, pero hay que estar atentos, sobre todo lo que vaya a ocurrir con la carne conforme se vaya acercando la fecha para las fiestas patrias y también cómo va a impactar en el precio de la palta cuando ya haya producción nacional en el mercado. Bien, María Luisa, muchas gracias. Ojo, el INE informa un 0,4% de aumento en los precios. Ya el Banco Central hace días atrás había dicho que la inflación de este año iba a ser un 5,7% y con estas cifras, esta última estadística del Banco Central podría variar. Vamos a ir a otra información, un hecho ocurrido en Colchane, la detención de 3 militares bolivianos. Esto fue por robo con intimidación y porte de armas de guerra. Vamos a conocer más detalles de este hecho bastante llamativo. Fueron detenidos por asaltos en la frontera. Tenemos ya a Ricardo Nanin que nos va a contar. Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro, es una situación que fue calificada como grave por el gobierno. Esta mañana se refirió a esta situación el vicepresidente de la República, Rodrigo Delgado, quien señaló que se trata de algo bastante grave porque no ocurre tan cerca de la frontera, ocurre al menos 2 kilómetros dentro de territorio chileno durante la madrugada en el sector de Pisigachoque, una localidad en la comuna de Colchane, fronteriza cerca del salar de Coipasa, donde todo un operativo de carabineros termina con la detención de estos 3 militares bolivianos en el lado chileno de la frontera. En este caso todo ocurre a eso de las 3 de la mañana, cuando por la situación de la crisis migratoria que se vive en ese sector y los constantes, la vigilancia constante que se hace en la frontera, llegan 3 habitantes del sector de Pisigachoque y hablan con el equipo de carabineros que estaba patrullando la frontera, denunciando que minutos antes gente armada vistiendo uniformes del ejército boliviano los había apuntado con armas y les había robado sus vehículos en el lado chileno de la frontera. Inmediatamente estas 3 personas van con el personal entonces de carabineros a hacer un recorrido por el sector del salar de Coipasa. Y finalmente encuentran a estos 3 vehículos, logrando detener a uno de ellos. Los otros 2 pudieron escapar. Dentro de ese vehículo, para sorpresa de la dotación de carabineros que estaba haciendo este patrullaje, había un teniente, un subteniente y un sargento segundo del ejército de Bolivia, quienes portaban 2 fusiles y 2 pistolas, por lo cual fueron inmediatamente detenidos entonces por el robo con intimidación y también por el porte de armamento de guerra en territorio chileno. Es lo que más recalca la autoridad, que esto no ocurre como ha ocurrido otras oportunidades en lugares donde puede haberse perdido una persona o no saber dónde estaba. Esto ocurre al menos 2 o 3 kilómetros al interior del territorio chileno, por lo cual la situación fue catalogada como particularmente grave por el gobierno chileno. A esto se suma una situación denunciada la semana pasada por una familia del sector de Colchane, quienes habían dicho que también transitando por el sector del salar de Pisiga habían
habrían sido entonces asaltados y también atacados por personal militar boliviano. Toda esta situación de esta detención ocurrida a altas horas de la madrugada fue captada también por cámaras que portaba entonces carabineros, que dan cuenta de algunos ambientes que muestran entonces cómo se desarrollan estos hechos. Los invito a continuación a revisar uno de estos ambientes y también las declaraciones del prefecto de Iquique, que se desplazó entonces hacia la frontera para dar cuenta de esta grave situación. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué munición? 556. 762. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? Sargento. Sargento segundo. La pistola, sáquale la pistola. ¿Qué grado tienes tú? Tenemos 2 tenientes y un sargento. Estando la presencia de personas reunidas de armas de fuego con ropas similares a las que usan militares bolivianos. Al desplazarse al lugar fue interceptado por 3 personas que manifestaron haber sido víctimas del robo de sus vehículos, quienes conjuntamente con carabineros iniciaron un patrullaje por el sector del Salar de Coipasa, logrando interceptar en territorio chileno, distante aproximadamente a 2 kilómetros del límite político internacional, la presencia de 3 vehículos que se desplazaban hacia el territorio boliviano, logrando interceptar a uno de ellos, en cuyo interior se logró la detención de 3 personas premonidas con armas de fuego larga y armas de fuego corta, quienes usaban vestimentas de mimetizaje, situación que está siendo hasta este momento investigada por parte de personal especializado del OS9. Y estos 3 militares bolivianos que portaban entonces uniformes y también se identificaron a la hora de ser detenidos por carabineros como militares del ejército boliviano, en breves minutos más van a enfrentar su audiencia de formalización de cargos y de control de detención. Esta audiencia va a ser telemática, va a estar a cargo del juzgado de garantía de Pozo Almonte, y lo más probable es que la Fiscalía pida la ampliación de la detención para evaluar entonces nuevos antecedentes que puedan dar claras cuentas de lo que sucedió esta noche en este hecho calificado como grave por parte del gobierno chileno, porque son 3 detenidos a bordo de un auto, pero de acuerdo al testimonio de las víctimas y al testimonio de carabineros, hay 2 autos presumiblemente también conducidos por funcionarios del ejército boliviano que logran darse a la fuga. Y a esto se suma, como bien les decíamos, una situación denunciada por familias hace una semana atrás que dan cuenta de una situación similar, un hecho que ha causado conmoción en el norte del país por cómo se desarrolla esta situación, en donde funcionarios que están destinados entonces a resguardar la frontera, en este caso estarían entrando a territorio chileno para facilitar las labores de contrabando, de robo de vehículos. Es lo que en este momento se va a empezar a investigar, pero de momento la formalización va a ser por los delitos de porte ilegal de arma de guerra y también por robo con intimidación. Los invito a continuación a escuchar un segundo ambiente que da cuenta de este hecho, de esta detención, del momento entonces también en que estos 3 detenidos dan cuenta a Carabineros de Chile que son miembros y personal del Ejército de Bolivia. Al momento en territorio nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de nacionalidad de Bolivia, los cuales portaban armamento tipo fusil y munición tipo de guerra. Por favor, a ver, hablaremos. Ya. ¿Quiénes son ustedes? Por favor. Soy el teniente Herbas. ¿Herbas cuánto? Teniente Herbas, del puesto Vitalina. Se han entrado a mi puesto los contrabandistas, hemos venido a los Se han entrado a mi puesto los contrabandistas. Claro, y como bien les comentaba, a esta hora todavía se encuentran en dependencias de la subcomisaría de Colchane, donde se va a hacer entonces de manera telemática este control de detención, que debería empezar a eso de las 14 horas, en algunos minutos más, para ver entonces cuáles van a ser las medidas cautelares que va a tomar la Fiscalía y tanto el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, o probablemente la ampliación de la detención para poder hacer algunas indagaciones más que aclaren más las circunstancias de este confuso y grave incidente desarrollado
desarrollado anoche en la frontera entre Chile y Bolivia en el sector del Salar de Coipasa. Como bien les comentaba hace algunos minutos, esta situación se suma a lo denunciado la semana pasada por una familia que estaba en el sector de Pisigachoque, que denunció haber sido asaltada entonces por miembros del ejército boliviano dentro de territorio chileno, y ellos conversaron nuevamente esta mañana con Chilevisión Noticias. Dijeron que pudieron ver estas imágenes que les mostramos hace algunos minutos del momento de la detención, donde se ven estos funcionarios bolivianos, se ven sus rostros, y para ellos al menos estas imágenes son elocuentes. Según ellos, no les cabe ninguna duda que esos militares que fueron detenidos esta noche en la frontera chileno-boliviana son los mismos que los asaltaron a ellos la semana pasada. Los invito a continuación entonces a escuchar las palabras que esta mañana nos entregaron estas víctimas que denunciaron la semana pasada ser asaltados en el sector, en el lado chileno de la frontera con Bolivia, y que aseguran que tras conocer estas imágenes se trata de las mismas personas que los atacaron a ellos. La verdad, las cosas que igual son recuerdos que no se vienen a la mente, pero lo único que te puedo decir es que mi pareja y yo recordamos muy bien a las personas, y hasta el momento esas 3 personas que hemos visto por foto y video las reconocemos perfectamente. Nunca se nos va a olvidar la cara que ellos tienen, jamás. Y es más, puedo decir que faltan personas. Creo que se le vienen muchos sentimientos encontrados, rabia, ira, pena, de todo, pero voy a seguir luchando con esto. Un hecho que claramente ha generado la preocupación tanto de los habitantes del sector de Pisigachoque, que vienen denunciando esto hace algunas semanas, como de esta familia que acabamos de escuchar, pero también y particularmente de parte de autoridades, quienes señalan que al problema que se ha manifestado en las últimas semanas con el incremento del cruce irregular de la frontera de parte de migrantes, ahora también se está sumando estos hechos de contrabando, de robos de vehículos que son llevados al interior de Bolivia, y también del cierto grado de permeabilidad que pueda tener la frontera también para la comisión de otro tipo de ilícitos. Sobre esta situación entonces se refirió el alcalde de Colchane, Javier García Choque, y también el ministro del Interior y ahora vicepresidente de la República, Rodrigo Delgado. Escuchemos a continuación sus impresiones. Bueno, me encuentro en la localidad de Pisigachoque. Una vez más, esta localidad ha sido objeto de atropello por parte del personal del ejército boliviano. En esta oportunidad nos enfrentamos a una situación compleja donde se pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos, y por cierto, como municipio, en protección de la seguridad de nuestros vecinos, vamos a hacernos parte como querellantes, en este caso, para que el gobierno no le dé una salida diplomática ni política a casos ocurridos en los años anteriores. Solamente decirles que vamos a seguir trabajando por la seguridad de nuestros vecinos de Colchane. Nos parece grave que al menos 3 funcionarios del ejército boliviano avancen 15 kilómetros. No estamos hablando 100 metros, ni 200 metros, ni 1 kilómetro, 15 kilómetros hasta Pisigachoque, en donde la policía, en este caso Carabineros, ha alertado de algunos robos justamente, aparentemente asociados a estas personas. Robos de autos, robos de camiones. Y eso, por supuesto, nos hace pensar de que uno quisiera que un país limítrofe, que su ejército, que sus efectivos colaboren tanto como lo hacen las policías y el ejército chileno. Si Carabineros actuó rápidamente es porque justamente la frontera está siendo protegida por nuestras policías y también por nuestro ejército. El ministro Delgado también aseguró que ya se comunicó con su par, el canciller chileno Andrés Salamant, para que se hagan entonces las gestiones necesarias con el gobierno de Bolivia para resolver esta situación, para ponerle freno y para ver también el camino judicial a seguir. Nosotros estaremos a la espera entonces también de las reacciones del gobierno boliviano frente a esta situación y también del resultado de la audiencia de control de detención y formalización de cargos, que en algunos minutos más debería empezar en el Tribunal de Garantía allá en la comuna de Pozo Almonte, muchachos. Sí, pendientes de la investigación y también de lo que precisamente puedan decir las autoridades bolivianas respecto a este hecho. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.
Vivi, vamos ahora a conocer las últimas cifras de la pandemia en nuestro país y ojo, porque te voy a entregar una cifra que nos llena de esperanza. El Ministerio de Salud reportó 358 casos y 7 muertes vinculadas al COVID-19 en nuestro país. Durante la última semana los contagios nuevos disminuyeron en 11 regiones y acá viene la cifra que quiero destacar. 2.910 casos activos, es decir, por primera vez bajamos la barrera de los 3.000 casos activos en nuestro país. En cuanto a la positividad, esta llegó a 0.8% a nivel nacional y en 15 regiones fue menor o igual a 1. Respecto a la red asistencial, 560 personas están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 421 camas están conectadas, 421 pacientes están conectados a ventilación mecánica y hay 474 camas disponibles en la red asistencial en todo el país. Y la pregunta del millón, Vivi, ¿qué va a pasar después de las fiestas patrias, que son ya la semana que viene? Hay quienes indican que los casos podrían aumentar, pero al menos hasta el momento venimos con cifras muy alentadoras. Lo más probable es que eso ocurra, pero esperemos que se pueda sortear bien lo que serán esas festividades y que haya una proyección positiva en torno a los posibles aumentos asociados a fiestas. Bueno, pero hay otra problemática muchas veces que está asociado al tema de las festividades, que es el consumo de alcohol, manejar bajo estos efectos, el exceso de velocidad también y de sustancias. Tiene una relación directa con los fallecidos producto de los accidentes de tránsito y sobre todo esto preocupa entre los más jóvenes, los que tienen entre 15 y 29 años. La ministra fue bien clara, dijo que aquí hay conductas temerarias al momento de estar detrás de un volante. Vamos a establecer la comunicación y ya tenemos a Carola Garrido que nos va a contar de las cifras, pero también de los llamados que se hacen previo a estas fechas. Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son cifras que llaman muchísimo la atención, incluso de las autoridades, porque son del año 2020, cuando la pandemia nos hacía vivir los momentos más difíciles, ¿cierto? Estuvimos con poca movilidad, con mucha gente que estuvo con cuarentena, con teletrabajo, pero pese a eso, los jóvenes destacaron, lamentablemente, por su participación en accidentes de tránsito. Se hizo un perfil específicamente de ellos para poder conocer estas cifras en más detalle y se llegó a la conclusión, por ejemplo, que el año pasado 32.000 jóvenes se vieron involucrados en accidentes de tránsito y que de ellos 415 perdieron la vida. ¿Cuáles son las principales causas? Vivi ya lo decía, el exceso de velocidad, la distracción al momento de conducir y también el consumo de alcohol y en algunos casos también de drogas. Esto quiere decir, estas cifras que les hemos mencionado, que el 28% de todos los fallecidos el año pasado corresponden a jóvenes y que además el 35% de lesionados también corresponde a personas que van entre los 15 y los 29 años. No bajó la cantidad, como decíamos, pese a estar en pandemia y eso es preocupante y es por eso que ante la cercanía de las fiestas patrias se va a intensificar la fiscalización, se van a realizar aleatoriamente alcotest y también narcotest en las carreteras. Se los invito a escuchar parte de las declaraciones que hizo al respecto la ministra de Transportes y también la secretaria ejecutiva de la CONACET. 17% de los jóvenes entrevistados declaraban que se habían subido a un automóvil conducido por alguien que había consumido alcohol o marihuana. Eso ya refleja una conducta poco responsable. Senda hace controles en carretera, aleatorios a conductores. Toman muestras y se conoce instantáneamente si la persona tiene algún tipo de sustancia que haya consumido. Durante el año pasado, 415 jóvenes fallecieron en nuestras calles, lo que representa el 28% del total de las muertes en el tránsito. Es decir, los jóvenes participan más que otros grupos etarios en los fallecimientos en un siniestro vial. En general, en la última década, más de 4.000 jóvenes lamentablemente perdieron la vida en nuestras calles y carreteras. La principal causa de muerte de los jóvenes en el tránsito es el exceso de velocidad, seguido por la imprudencia y las distracciones en la conducción. Y también una causa muy importante en este grupo etario es la mezcla de alcohol con la conducción. Bueno, hay otro tema que también hay que resaltar según este estudio que se ha realizado y es que un 17%
7% de los encuestados declaró haber estado en un auto con un conductor que estaba bajo los efectos del alcohol o de la marihuana, es decir, ese 17% estaba claro que el conductor no estaba en condiciones para poder manejar, sin embargo, tomaron la determinación de subirse igual. Es a eso a lo que se refería la ministra con estas acciones temerarias, tanto del conductor como de los acompañantes. Escuchábamos que una de las principales causas de muerte en los jóvenes y en general también en el resto de los grupos etarios es el exceso de velocidad, y apuntando a eso precisamente es que hoy la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en compañía de carabineros, tuvieron una actividad allí en el sector de Leodoro Yáñez, donde se hizo oficial la donación municipal de pistolas radar de velocidad, eso para poder mejorar la fiscalización en la comuna. La alcaldesa decía que a carabineros le faltan en muchos casos muchas herramientas, no solamente este tipo de radares que mencionábamos, sino que también vehículos, varias otras cosas para realizar las fiscalizaciones como corresponde. Y también a pocos días de las fiestas patrias se quiso entregar recomendaciones a la gente. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa y lo que dijo Carabineros. Con Carabineros nos hemos propuesto y estamos ya hace 3 semanas todos los días, en la mañana y en la tarde, controlando velocidad. Estamos empezando por los autos, pero en la medida que ya tengamos también todos nuestros ciclovías listas, vamos también a fiscalizar a los ciclistas que no anden por las veredas, y también vamos a fiscalizar a los peatones que no crucen en cualquier parte. Esto es un tema de responsabilidad de todos. Llevamos más de 47.000 accidentes de tránsito a lo largo de todo el territorio nacional y más de 1.000 personas fallecidas lamentablemente. Es por eso que en conjunto con en este caso con la Comuna de Providencia y a lo largo de todo el territorio nacional con las municipalidades y personal de Carabineros, vamos a realizar patrullajes preventivos, controles preventivos de velocidad. Vamos a estar fiscalizando nuestras fiestas patrias, antes de las fiestas patrias, día y noche en todo el territorio nacional. Bueno, hoy a eso del mediodía se realizó precisamente uno de estos controles de velocidad, pero más que eso se enfocó el trabajo de esta jornada en entregar también recomendaciones con folletos a los usuarios de las vías, dando cuenta de los peligros a los que se exponen si es que no manejan con las condiciones prudentes, ¿cierto?, para evitar así cualquier accidente. Conversamos también con ellos y todos recibieron de muy buena manera estas recomendaciones. Hay que ver las estadísticas lamentables que tenemos en el país y me parece súper bueno que Carabineros de Chile esté incentivando y recordando a las personas lo que se supone que tienen que tener que saber. Yo que me la paso todo el día en la calle repartiendo, veo como las personas sin beber andan en exceso de velocidad. Excelente, y sobre todo hay que poner un acento también en el uso de sustancias ilícita, que es el gran problema de nuestra juventud. Es un tema que la gente no sabe conducir, no tiene la costumbre de conducir y no tiene conciencia del peligro. Se habla especialmente del tema ahora, como decíamos, porque faltan pocos días para la celebración de fiestas patrias. Ayer ya lo contábamos, se proyecta que unos 380.000 vehículos podrían salir de Santiago, una cantidad similar de vehículos podría ingresar también a la capital, así es que es por eso que se va intensificando esta fiscalización también en carreteras, producto de este gran movimiento que se espera. Bueno, es importante volver a estas recomendaciones, a la insistencia entonces de un manejo responsable y sobre todo no hacerlo bajo los efectos del alcohol. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Carola. Bueno, Vivi, se estaba discutiendo el famoso feriado irrenunciable para el 17 de septiembre. Finalmente el proyecto no prosperó en la Cámara de Diputados. Guillermo San Martín nos tiene los detalles de lo que va a pasar aquel viernes justo antes del 18 y 19 de septiembre. Que es feriado igual, no irrenunciable. Claro, es feriado pero no irrenunciable, claro. Guillermo. Exactamente, vale esa aclaración porque, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se mantiene como feriado pero no irrenunciable. Ese era el punto que se estaba haciendo a través de este proyecto, puesto que lo que se requería para su pronto trámite era que hubiese unanimidad en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ayer se sometió a votación en la Comisión del Trabajo, se aprobó, se despachó con informe positivo. Sin embargo, como no estaba dentro de las prioridades de la tabla, se requería en primera instancia consultar si es que existía unanimidad
unanimidad para poder ponerlo sobre tabla. En la jornada de ayer fueron los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente quienes rechazaron que se votara previo a lo que era la discusión sobre lo que estaba establecido para la sala de la sesión especial de ayer. Y durante la presente jornada, el propio diputado que impulsó esta iniciativa, Gabriel Silver, hizo nuevamente la solicitud para que se viera sobre tabla durante la sesión de este día miércoles. Sin embargo, esta vez fueron los parlamentarios de republicanos quienes se opusieron y ahí no tuvieron la unanimidad para poder avanzar en torno a esta iniciativa. ¿Qué es lo que ocurre? Al no poder verse en la sala durante la presente semana, ya se hace imposible que prospere esta iniciativa, por cuanto la semana venidera es semana distrital, no hay trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados y menos en el Senado. Y esto, más allá incluso que hubiese existido la voluntad de que se tratara durante la presente jornada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, estaba muy complejo que pudiera verse en el Senado, por cuanto el Senado sesiona solo durante la jornada de hoy. El día jueves y viernes no estaba contemplado ningún tipo de sesión y esto requeriría sí o sí un segundo trámite. Primero, que se viera en la Comisión del Trabajo del Senado y posteriormente en la sala, y los tiempos claramente no calzaban para poder avanzar en torno a esta iniciativa. De todas maneras, los argumentos de fondo se mantuvieron en torno a esta discusión, más allá de que haya sido un tema administrativo el que ha impedido que prospere esta iniciativa. De todas maneras, las posturas eran disímiles entre la oposición y el oficialismo, tal como revisamos en palabras del propio diputado Gabriel Silver y también de Juan Antonio Coloma. Y en consecuencia uno siente obviamente una frustración. Tenía mi compromiso con cientos de miles de trabajadores del sector retail, del sector supermercadista y el gran comercio, de poder tener también el derecho a descanso durante estos 3 días, y ello obviamente fue bloqueado o impedido por sectores que a toda costa quieren asegurar que mall y grandes comercios funcionen. A esta altura parece más un aprovechamiento electoral que un interés genuino por poder tramitar un proyecto de ley. No hay que olvidar que el 17 de septiembre ya es feriado. Lo que se va a hacer aquí con declarar los feriados renunciables es impedir que decenas de miles de pymes que han estado paralizadas puedan trabajar el 17 de septiembre. Nosotros nos hemos reunido con organizaciones de pequeña y mediana empresa y lo único que nos piden es este día, el 17 de septiembre, suele ser uno de los días que más ventas tienen. Por lo tanto, lo que nos piden es poder trabajar, es poder funcionar, es poder abrir este 17 de septiembre. Cabe señalar que estas visiones disímiles en torno a este proyecto se mantuvieron desde que se presentó esta moción parlamentaria. De hecho, en su momento... Bueno, ahí perdimos la comunicación con Guillermo San Martín, lo escuchábamos muy bajito y justamente estábamos hablando de esto, este feriado irrenunciable para el 17 de septiembre que finalmente no fue aprobado. Pero ojo, porque había un pequeño detalle en este proyecto de ley que proponían algunos parlamentarios en que no era un feriado irrenunciable para todo el comercio o para toda la industria. Era un feriado irrenunciable solamente para, por ejemplo, los supermercados, los malls, pero que los restaurantes, los bares, la industria del entretenimiento iba a poder seguir funcionando. Eso contemplaba este proyecto de feriado irrenunciable que finalmente no fue aceptado en diputados, por lo que tanto el comercio como los lugares de entretenimiento el próximo 17 de septiembre sí van a poder funcionar, Vivi. Sí, y hubo una presión obviamente del sector, sobre todo por lo que ha sido un contexto de pandemia, porque es además también un día donde efectivamente piensa tú en los aguinaldos, en que hay precisamente una mayor liquidez y que sabían que era un día importante, pero había una petición que tenía que ver más bien con la posibilidad de hacer encuentros familiares y que esto no afectara a algunos gremios en particular, como es el de los trabajadores de los supermercados y de los malls. Así que ya no es irrenunciable, sigue siendo feriado, eso sí, para que no haya confusión, porque algunos todavía tienen la duda. Ya lo tenemos a Guillermo San Martín de vuelta, Guille. Así es, Roberto, Viviana. Bueno, y plantear que estas visiones disímiles, como les decíamos, se mantuvieron durante toda la discusión. El periodo previo, incluso cabe recordar que esto se retrasó porque se declaró inadmisible en la sala. El diputado Silver insistió haciéndole algunos cambios a la iniciativa y eso permitió de que prosperara. Se declaró admisible y luego se fue a la Comisión del Trabajo. Pero fue en esta instancia donde se produjo un hecho muy particular, una discusión entre Francisco Eguiguren y la diputada Alejandra Sepúlveda, que los invito a revisar el ambiente que se generó porque el diputado Eguiguren se refirió en duros términos a la diputada Sepúlveda en medio de la discusión. Pasemos a escuchar ese ambiente que se dio ahí en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Voto a favor y le agradezco además todas las indicaciones que usted ha hecho para mejorar este proyecto. Señora Llomas.
Entiendo, me ha trabajado nunca. ¿Qué? No, a ver, sin falta de respeto. Nunca he trabajado en una... No, a ver. ¿Qué estás diciendo? Lo llamo al orden, diputado. Yo lo entiendo. Los 25 años trabajo. Lo llamo al orden Permanentemente. porque usted trabaja también. No, pero es que sin descalificaciones, Y parte de mi familia además en pequeña empresa y desde cabros chicos. Eso no se hace. ¿Cuánto hay trabajado en retail? Y no me vengáis eso, yo me he sacado la cresta toda mi vida. ¿Cuánto tiempo has trabajado en retail? Eso no va a Yo no voy a trabajar para los grandes empresarios no voy a trabajar y menos para el retail. Nunca. Ahí estamos de acuerdo. Nunca voy a trabajar para ellos. Y te consta, yo para tampoco. las pequeñas y medianas empresas siempre, pero no para el retail. Yo tampoco. ¿Ya? Eso. Estoy hablando de los trabajadores, de las familias. Bueno, una acalorada discusión que se dio ahí en la Comisión del Trabajo, incluso durante la presente jornada, en los puntos de prensa que dieron ambos parlamentarios, seguían ahí recordando las diferencias que se produjeron en esa instancia, pero sin lugar a dudas, lo relevante respecto al fondo de este proyecto, ya finalmente no hay plazo para que pueda prosperar y por ende el 17 de septiembre sigue siendo feriado, pero no irrenunciable. Y dentro de las materias que también están en carpeta para la presente jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, hay otro que concentra la atención, como lo es el inicio del trámite en particular del cuarto retiro de los fondos de pensiones. De hecho, durante la presente jornada ha habido movimiento por parte del ministro, secretario general de la Presidencia, del subsecretario de la misma cartera, reuniéndose con los parlamentarios de su sector, considerando que en los últimos días siguen surgiendo votos a favor de Chile Podemos Más en torno a esta iniciativa, y eso es lo que está generando mucho ruido en el Ejecutivo, por cuanto dentro de lo que se había planteado en su momento, la idea y el objetivo principal era que hubiese un rechazo en bloque por parte de los parlamentarios del oficialismo, considerando que sus votos son claves para que esta idea pueda prosperar en su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde el Ejecutivo han insistido en que se debe analizar las consecuencias que podría tener un cuarto retiro, invitando una vez más a que sus parlamentarios rechacen esta iniciativa. Pasemos a revisar palabras del vocero de gobierno Jaime Belolio respecto a este cuarto retiro de fondos de pensiones. Esa es la vía para mejorar las pensiones y no destruir el sistema y no proponer nada a cambio. No destruir el sistema y simplemente decir que no importan las personas que se quedan sin recursos. Esa es una mirada de corto plazo. Es una mirada que, por supuesto, nosotros creemos que es muy equivocada para los chilenos, para las personas que están por jubilar, para las personas que están jubiladas, y significa un mayor costo en el futuro. En cambio, la mirada responsable, la mirada que atiende a las personas más vulnerables, son las ayudas que ha hecho el Estado con un gran esfuerzo, como el IFE universal, el IFE laboral y también ahora el aumento de esta ley corta. Desde el oficialismo son ya 5 los parlamentarios que al menos han reconocido abiertamente que van a votar a favor de este cuarto retiro de los fondos de pensiones, la mayoría de ellos de Renovación Nacional. Y fíjense que en la jornada de ayer el presidente de este partido había señalado que se va a realizar un encuentro durante la presente jornada para poder ir generando una recomendación, puesto de que señalan que no se pueden dar órdenes de partido, pero una recomendación para que se rechace este cuarto retiro. Bueno, durante la presente jornada ya se ha escuchado voces disidentes de quienes están en contra de lo que es la gestión por parte de Francisco Chaguán y también el resto de los integrantes de la directiva de Renovación Nacional, y han señalado que ellos van a insistir en que se dé libertad de acción para someter a votación lo que significa este cuarto retiro de fondos de pensiones, y eso no hace más que mostrar lo que está viviendo al interior del oficialismo, y esa realidad también se da en la Unión Demócrata Independiente. Ya escuchábamos al diputado Álvaro Carter, que había manifestado su intención de voto a favor, y es por eso que incluso durante los últimos días se ha escuchado insistentemente por parte del Ejecutivo que mientras antes se vote este cuarto retiro es mejor. ¿Y por qué? ¿Qué lectura es la que se está haciendo? Como la próxima semana es distrital, está el riesgo, a juicio de los representantes del oficialismo, que en ese encuentro con sus votantes puede haber un cambio de postura de algunos de los que ya han manifestado que rechazarán esta iniciativa. Pasemos a revisar algunas interpretaciones que se han hecho durante las últimas horas respecto al cuarto retiro, en palabras del diputado Diego Ibáñez y Jorge Durán. Yo creo que hay que darse el tiempo porque justamente hoy no están los votos, entonces si hay alguien que nos empuja, si hay un candidato presidencial que está presionando y tratando a sus parlamentarios como si fuesen una especie de ejército, creo que vamos a golpearnos contra la muralla y la gente va a ser la que pague el costo. Yo creo que hay que darse el tiempo justamente para que quienes no están convencidos de esta vía puedan votar a favor del cuarto retiro.
Hay muchos parlamentarios de Chile Vamos que han estado en un periodo de reflexión, como yo también lo hice desde un principio, pero ayer tomé la decisión de transparentar mi votación a favor del cuarto retiro del 10%. Y en este sentido yo espero que otros diputados de Chile Vamos que han manifestado estar en un periodo de reflexión, que sabemos que están cerca de tomar la decisión, puedan hacerlo prontamente para que este cuarto retiro sea efectivo y sea ley de la República. Yo espero que esto se vaya realizando de la manera más ágil posible, porque no podemos jugar tampoco con las expectativas de los ciudadanos. Bueno, lo que plantea ahí Eduardo Durán va a ser clave, por cuanto estos parlamentarios que ya han planteado que se encuentran en reflexión no son menos en Renovación Nacional, y a partir de lo que vaya ocurriendo con la discusión que se dé en particular de este cuarto retiro, podrían ir inclinándose a favor o en contra de lo que va a ser esta iniciativa. ¿Por qué? Puesto de que lo que se va a buscar en esta comisión de Constitución para avanzar en torno a conseguir mayores apoyos es que se contemplen la mayor cantidad de indicaciones posibles, que se haya un mayor consenso respecto a esta iniciativa, y eso permitiría que pueda ser despachado a la sala con una mayor aprobación de la que tiene hasta este momento, y por eso van a ser clave las jornadas que se van a dar en la Comisión de Constitución, tanto esta semana como la posterior al 18, para lo que va a ser cerrar la discusión en particular antes de lo que va a ser su despacho definitivo a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Viviana, Roberto. Bien, Guillermo, muy completo informe ahí desde el Congreso, y vamos a estar muy atentos en estos días a ver finalmente qué pasa con este famoso cuarto retiro. Gracias. Eduardo Saya nos acompaña para analizar lo ocurrido ayer en la zona centro con esta lluvia. Pocos la esperaban porque en algún momento fue contundente, no en todas las comunas, pero fue más de lo que pensábamos, ¿no? Sí. Hola, Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en sus casas? Mira, ayer hablábamos que podía ser como 1 milímetro. Sí. Y ya incluso a la hora del almuerzo ya estábamos como perdiendo la esperanza, porque como que se abría, parece que no. Ya. Pero al final de la tarde, cuando llegó esta perturbación, se activó con la nubosidad que había, con la humedad, y eso provocó las precipitaciones. 2,5 milímetros cayeron en el centro de Santiago, la estación de Quinta Normal. Hubo sectores de en Paine, cayeron 9 milímetros, 6 en Chacabuco. No sé si fue bastante bien dispersa las precipitaciones. Y hubo sectores como lo que sucedió hacia el norte de la región metropolitana, con tormentas eléctricas como la que estamos viendo en este momento, que fue capturada nada más y nada menos que nuestro productor del tiempo, Walter Peña. Así que le damos las gracias por haberse detenido, haber salido, haberse mojado en la lluvia y haber captado estas comprometido con el informe del tiempo. Totalmente. Dijo, no, mañana me hago famoso y yo grabo este video como sea. Y lo retaron al pobre cuando llegó a la casa todo mojado. Pero bueno, mira lo que logró captar ahí una tormenta eléctrica que se registró, de verdad. Por eso también tuvimos granizos también acá en las cercanías de la región metropolitana, y eso indica parte de la magnitud de estas precipitaciones que se activan más a la cordillera más que en la playa. Si bien es cierto, hubo unas nubadas, pero no alcanzaron a registrarse. Fue tan poco que esas se llaman trazas. Cae, pero el pluviómetro no alcanza a medirla. Ya. Entonces, ahora hay que esperar el sábado. El domingo, claro, el sábado para la zona sur y el domingo para la zona metropolitana. Así que estamos ya entrando en un periodo nuevamente de precipitaciones que al parecer el fin de semana va a ser bastante positivo. Ya, pero sábado en la noche zona central, domingo ya se manifiesta, y es harto más de lo que habíamos anticipado el día de ayer. Mucho más, pero ya voy a ir con ese dato. Ya. Primero los invito a que veamos el satélite para que entremos a ver lo que va a pasar el resto de la tarde en nuestro país, en donde el cielo despejado está dominando en gran parte de nuestra zona centro, sur y norte también, prácticamente desde Antofagasta hasta la región del Biobío. Encontramos cielo despejado. Las temperaturas están bastante gratas, y solamente en la Patagonia va acercando un sistema frontal, y que en las próximas horas va a empezar a dejar precipitaciones en la región de Aysén y también en la región de los lagos, y viento también que va a aparecer en la costa producto de este cambio de masa aire, donde tuvimos una mañana muy fría, muchas heladas, sobre todo en la zona centro-sur, donde tuvimos temperaturas de incluso hasta 2 grados bajo cero. Ahora veamos cómo está la región metropolitana. Mira, con harta humedad. Tenemos cielo despejado, pero lo que se ve hacia el fondo, hacia el horizonte, es netamente humedad de la lluvia que todavía, o sea, lo que queda del suelo y que se está evaporando, y esto está provocando que en el horizonte se vea un poquito blanquecino, pero solamente alta concentración de humedad que va a ir pasando en las próximas horas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el resto del país? Veámoslo inmediatamente, porque tenemos en el norte harta nubosidad. Tenemos casi 18 grados en Arica, 17, ya marcó el termómetro de máxima en Iquique. En Arica me refería a la nubosidad con 18 grados, con 13 grados la temperatura mínima. Y lo que les decía, el cielo despejado ya a partir de la región de Antofagasta, en La Serena, en Coquimbo, en Copiapó, también con temperaturas que alcanzaron 17 grados, mientras que el cielo también abierto al sol nos acompaña prácticamente todo el valle hasta la región
región de la Araucanía y recién en sectores solamente de la región de los ríos comienza a quebrar la niebla, porque estaba de verdad muy denso ahí en la cercanía de Mafil, de Valdivia, y ahora ya va a quedar simplemente con cielo parcial. Precipitaciones que van en camino hacia la región de los lagos, sectores de Aysén y también bastante nuboso en Magallanes. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces sobre la región metropolitana? Es que el cielo se va a mantener abierto, va a parecer casi un día de primavera, pero las temperaturas van a estar llegando cerca de 18 grados. Luego de los 0,9 a las 6:30 de la mañana, por eso que hizo tanto frío, hubo heladas también en la cercanía, -1 en Colina, vamos a llegar, en estos momentos tenemos 16, vamos a llegar cerca de 18 grados en un par de horas más. Mañana llegan de nuevo las nubes, pero son nubes delgadas, lo que va a provocar que la tarde sea mucho más cálida que la de hoy, 23 grados, y también con nubosidad vamos a esperar 20 grados el día viernes. Y el sábado, ahí llega el nuevo sistema frontal que va a dejar precipitaciones desde el Maule hacia el sur, y el sábado en la noche estaría alcanzando la región metropolitana. Por eso estoy dejando nublado, porque va a ser recién al final del día, y precipitaciones que nos acompañarían domingo y probablemente también nos puedan alcanzar durante la madrugada del día lunes, chiquillos. Así que está absolutamente confirmado un nuevo sistema, sábado en la noche, domingo con lluvia, por lo menos en la zona central. Eso es muy bueno. Por lo menos, y más encima que está lloviendo con frío, así que está cayendo también harta nieve en la cordillera. Bien, Eduardo, muchas gracias. Chao, Eduardo, vale, nos vemos. Chao. Yo les cuento ahora que continúa la tensión entre los candidatos presidenciales Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Ambos se han cuestionado por su experiencia y el financiamiento de sus campañas. Francesco Atzela ya lo tenemos ahí en pantalla y nos cuenta todos los detalles de esta polémica. Francesco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Efectivamente vamos a hablar de lo que tienen enfrascados a los dos candidatos que van primero en las encuestas, y en particular de quien intenta seguirlos de cerca, ¿no? La senadora Jasna Proboste. Pero antes, un pequeño paréntesis. Miren la cordillera. Muy linda está en este minuto, blanca, y es que justamente nos da pie para dar cuenta de que no ha sido tan así la última semana para los candidatos presidenciales, porque efectivamente se han acusado unos a otros de entrar en lo que definen como el barro, la política del barro, de la farándula, de manera bien peyorativa. Y esto tiene que ver no precisamente con los números de las encuestas. Tengo acá los últimos números de la encuesta Data Influye, que tienen a Gabriel Boric con 26,5% arriba, después a Sebastián Sichel con 17,8%, a Jasna Proboste en tercer lugar con 11,3%, y a quien casi ya le empata, que es José Antonio Kast, con 10,9%. Ojo, la diferencia entre Boric y Sichel es bastante significativa, dicen algunos expertos. Pero al final del día, en esta semana donde se enfrascaron los dos primeros en una polémica que ellos mismos consideran menor, hay algunos analistas, en particular justamente del director de Data Influye, que plantean de alguna forma que los dos primeros saben que tienen que hacer una campaña presidencial hablándose el uno con el otro y haciendo como que los demás no existen, porque lo que tienen que conquistar no es necesariamente el primer lugar, sino la papeleta de la segunda vuelta. Y es justamente por eso que Jasna Proboste entra probablemente a la polémica que existe entre ellos dos. El segundo, Sichel, planteando de alguna forma, y su comando sobre todo, que lo de Boric, el hecho de que no tenga un título universitario, o la experiencia que tiene él como padre de familia también, le dan un punto a favor. El segundo, diciéndole a Sichel en respuesta que quizás no tiene el honor de ser padre, pero que no tiene padrinos en política. En fin, esa es como la pelea. Bueno, Jasna Proboste también entró esta mañana y planteaba a la senadora de la Democracia Cristiana que esta era una pelea menor, no a la altura de una carrera presidencial, y veía mucho de que aquí querían mostrar una suerte de virilidad estos dos candidatos presidenciales. Bueno, tenemos la respuesta de uno de ellos. Primero, Sebastián Sichel, con él vamos a comenzar, que justamente responde a este emplazamiento de Proboste frente a la disputa con Gabriel Boric. Sebastián Sichel primero, después vamos con Gabriel Boric. Pareciera que la estrategia de Sebastián Sichel y su comando es centrarse en los ataques personales. Acá nosotros hemos logrado convocar a millones de personas. Yo creo que él, con declaraciones de esas características, termina ofendiendo a millones de personas que tienen título o no tienen título, pero quieren transformaciones y quieren hablar de propuestas, de ideas, quieren hablar en positivo. Mira, acá él me acusaba de no ser padre. Yo le decía, no tengo el honor de ser padre, pero tengo la tranquilidad de no tener padrino.
No, insisto en la idea de la farándula de la política. No estoy para farándula de la política, pero ser padre, ser madre, ser soltero, poco tiene que ver con virilidad, sino tiene que ver con una concepción que yo tengo en general de cómo nos aproximamos en nuestras relaciones humanas. Y por lo tanto, es una forma de buscar otra polémica. Yo no voy a buscar polémica. Que hay una forma muy antigua en política de tratar de farandulizar esta discusión haciendo eso. No, es que usted lo que me dijo, no, es que usted me acusó. No, yo estoy diciendo algo tan simple como que mi experiencia de vida son estas, y espero que los demás las cuenten sin complejo. Bueno, si ustedes se fijan, al final del día poco hablan del emplazamiento de la mañana de la senadora Proboste, más bien están hablando entre ellos, aun cuando Sichel menciona la palabra virilidad, que fue como lo más innovador, digamos, de la crítica de la senadora de la Democracia Cristiana. Dicho eso, insisten en la idea de que ninguno de los dos quiere entrar en esto, pero mantienen sus dichos o los repiten, cuestión que en una carrera presidencial al final del día se hace típica, ¿no? No quieres entrar en la polémica, pero repites de todas formas ese comentario. Simplemente para cerrar, estamos esperando declaraciones ahora de José Antonio Kast, quien es el candidato que va cuarto en esta carrera. Ojo, cuarto y con un crecimiento importante en general en las encuestas. Está muy cerca de Yasna Proboste, quien va tercera, lejos de los dos primeros todavía, pero ninguno de los dos primeros está por sobre los 30 puntos tampoco, y algunos analistas también han planteado que empieza a presionar no solamente a Proboste, porque la está alcanzando, sino más bien con fuerza a Sebastián Sichel. ¿Por qué Sichel baja un poco y Kast sube un poco? Es decir, justamente los dos candidatos que pelean parte del electorado desde la centro hacia la derecha, pelean una parte allí. Bueno, se están generando ciertos movimientos que evidentemente presionan ambas candidaturas. Nada está dicho, falta mucho. Este año nos ha demostrado que frente a una elección hay pocas certezas y todo puede cambiar en el último minuto, pero es la foto que tenemos del momento. Sí, Francesco, y también recalcar que son conglomerados, el conglomerado de la derecha, digamos, no va unida para las parlamentarias. El Partido Republicano va por su cuenta, van separados, y la pregunta es, ante una eventual segunda vuelta, ¿qué va a pasar justamente con esos votos, con los partidarios de José Antonio Kast? Gracias, Francesco. Bueno, fueron fiscalizados por ingresar a su condominio en una moto en presunto estado de ebriedad y reaccionaron agrediendo a los guardias y destrozando también la conserjería. Y fue tal el nivel de la violencia que una de las víctimas terminó con su nariz fracturada. Hoy los vecinos están buscando, obviamente, que se aclare esta situación. Le pegaron a mi jefe, le pegaron a mi compañero y me dijeron que me entrara porque si no también me iban a pegar. Sí, me dijeron que me entrara. Ahí le pegó ahí al... Y a mí en el punto ciego de la portería me golpearon a mano limpia. Yo al tratar de cubrirme el rostro me golpearon donde pudieron. Y no fue una vez, fueron dos veces. 8 de la mañana y esto ocurría en este condominio de Independencia. Dos hombres en presunto estado de ebriedad atacando a los guardias del recinto en una acción que duró varios minutos y que comenzó con una simple fiscalización. Todo comenzó cuando esta guardia intentó preguntar en qué departamento vivían. Esto tras una medida adoptada por la administración del condominio para mantener registro de las motos que ingresan. Quien conducía y que además portaba una botella de whisky no aceptó la pregunta y comenzó a amenazar a la mujer. Mayor fue su indignación cuando vio al supervisor de los guardias con el teléfono en la mano. Ahí el sujeto perdió el control pensando que llamaban a carabineros. Los tipos se bajaron, rompieron con una botella de whisky la puerta a patadas y después bajaron. Bajaron, subieron a su departamento, dejaron los cascos y volvieron a salir. Tras eso, ambos sujetos se fueron al departamento, pero a los minutos regresaron. Ahí encontraron al supervisor conversando con otro residente. Tras amenazar a la mujer y obligarla a entrar, golpearon a su jefe, quien aterrado huyó del lugar. La decisión de tener guardias es principalmente por la situación en la que encontramos el condominio al principio. Un condominio de 600 departamentos, con más de 3.000 personas viviendo, donde los guardias anteriores no contaban con los cursos básicos, la gente entraba y salía, esto era una plaza pública.
agresión a conserjes o trabajadores de condominios que se repiten. Hace solo un par de meses les mostrábamos estas imágenes también en Independencia. Desde la Asociación Gremial de Administradores de Condominios dan señales de cómo se debe actuar tras una situación así de violenta, realizada por un arrendatario que podría comenzar con una multa, pero que también podría terminar con una expulsión del residente. Dependiendo lo que diga el reglamento de copropiedad, pueden conversar con el propietario exigiéndole que los arrendatarios que van a hacer uso de esta unidad, que está incluida en una comunidad, mantengan una conducta decorosa. Esto sumado a las acciones legales que se deben seguir y, ojo, no solo en el ámbito penal. El comité de administración puede fijar normas. Finalmente, la agresión o el ataque lo está recibiendo una persona con un contrato vigente, por lo tanto también se podría iniciar acciones legales relacionadas con la dirección del trabajo. Este martes, personal de Carabineros llegó al condominio de Independencia, donde se registró esta nueva agresión. Tras poner la denuncia, las víctimas constataron lesiones y el supervisor de los guardias espera una intervención quirúrgica por una fractura nasal. Los agresores huyeron del lugar, pero son buscados por la policía. Bueno, hasta ahora tenemos comunicación con Max Frisch, que nos va a contar de la declaración como testigo del vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, todo esto en el contexto del caso de Rodrigo Rojas Bade. Tú nos cuentas, Max. Hola, Max. Hola, Vivi, Roberto, muy buenas tardes. Sí, imagen en vivo que nos va a mostrar nuestro camarógrafo Juan Carlos Bellío de la unidad policial Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones, en donde hace aproximadamente 10 minutos llegó el vicepresidente de los constituyentes, Jaime Baza, para ratificar esta denuncia en contra de Rodrigo Rojas Bade, quien aparentemente habría falseado antecedentes acerca de su declaración de patrimonio, en donde aseguró tener una deuda de 27 millones de pesos derivados del tratamiento para el cáncer. Esto evidentemente ya se sabe que no sería así por la entrevista publicada por un diario de circulación nacional, en donde el constituyente aseguraba que había mentido y que no tenía cáncer. Una situación que evidentemente va a tener que ser investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y también por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Así que se llegó hasta este lugar el vicepresidente para ratificar esta denuncia y exponer hechos que seguramente han sido de conocimiento de la propia Comisión de los Constituyentes. Vamos a escuchar lo que dijo Jaime Baza de la PDI, declaraciones muy escuetas, simplemente ratificar que vino a poner esta denuncia en contra de... Bueno, estamos con un problema para poder escuchar con claridad lo que nos está comentando Max. Tenemos las declaraciones precisamente al momento de llegar a emitir su declaración. Una declaración muy de rutina, en el ánimo de colaborar con la investigación, ratificar la denuncia que se hizo presente el día lunes y nada más. ¿Saben qué es de...? Que se lleva adelante normalmente. ¿Saben qué es de Rojas Bade? ¿Dónde está? ¿Han tenido contacto con él? Nada, pero por eso mismo vengo a declarar ahora y ratificar la denuncia. Bueno, seguramente Jaime Baza va a estar durante varias horas prestando declaración acá en el cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones, así que ante cualquier novedad que tengamos con nuevas repercusiones de este caso, seguramente vamos a estar ampliando en esta edición o en las siguientes ediciones de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Bueno, vamos a quedar pendiente, pero como lo establecía el propio Jaime Baza, esto se trata de una declaración de rutina al momento de la investigación por la declaración de patrimonio de Rodrigo Rojas Bade. Recordemos que eso es lo que está indagando la Policía de Investigaciones. Con estas imágenes vamos a la pausa, 3:12, volvemos ya con más.